Vamos a continuar, pero vamos a dar la bienvenida y a escuchar de inmediato a doña Consuelo. Doña Consuelo, ¿cómo está usted? Doña Consuelo, bienvenida. Gracias. Usted nos engalana todos los miércoles. Ay, sí, me instalaron aquí. Sí. Bueno, ahora decirle a las mujeres que engalanan es una ofensa. Bueno, digo, nos sí. orienta. Ay, a mí no. A Julio, a mí no, yo soy de la vieja ola. Que me hagan piropos. A usted le gustan los piropos, exacto. A mí me gustan los piropos, así que déjense de eso. Esos son la del teteo, es que no le gusta que le digan piropos. Yo no. Que mientras más piropo, ay, Consuelo, pero tú te ves joven. Ay, gracias. Bueno, señores, buenos días a todos y al equipo que luego se va sumando y a todos los que están en sintonía con nosotros. Yo quería, la verdad que hay tantas cosas, no hay varias cosas, hay tantas cosas. Pero estoy altamente preocupada. Desde el sol de la tarde venimos con el tema, con la cuestión de lo del aeropuerto. Miren por qué, Julio, te lo estoy enviando ahora mismo. Sí. Ayer por la tarde, Pedro Jiménez, ustedes saben que Pedro trabajó en el IDAC, sí. Nuestro compañero Pedro Jiménez trabajó en el IDAC y conoce bien esas materias aeroportuarias y de la navegación civil aeroportuaria. Entonces, Pedro nos presentó ayer en Sol de la Tarde, que acabo de enviar, Julio, un comunicado de la Administración Federal de Aviación, FAA, de Estados Unidos, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, a donde después de hacerle una investigación al aeropuerto de México, llegó a la conclusión, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, la FAA, llega a la conclusión que no cumple este aeropuerto con los estándares de seguridad de la OASI, que es la Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI, sus siglas en español, con base a una reevaluación de la Autoridad de Aviación Civil de México. La FAA del Departamento de Estados Unidos, del Departamento de Transporte de Estados Unidos, es decir, la Administración Federal de Aviación, FAA, ha rebajado a la calificación de México de la categoría 2 a la categoría 1. Lo mismo que nos pasó a nosotros en años anteriores, que estábamos en la categoría 3, que nos rebajaron a la categoría 3 y que costó años y años y años volvernos a colocar en la categoría 1, donde estamos. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Ese comunicado está ahí porque dice, y esto es algo que realmente me preocupa con todo esto que ha sucedido en el aeropuerto de José Francisco Peña Gómez. La Administración Federal de Aviación del Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció hoy, eso fue ayer, que el gobierno de México no cumple con los estándares de seguridad de la aviación civil internacional OASI, con base a una reevaluación de la Autoridad de Aviación Civil de México. La FAA ha rebajado la calificación de México a la categoría 2 de la categoría 1 donde estaba. Si bien la nueva calificación permite a las compañías aéreas mexicanas continuar el servicio existente a los Estados Unidos, prohíbe cualquier servicio y rutas nuevas. Las aerolíneas estadounidenses ya no podrán comercializar y vender boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por México. Y siguen diciendo cuáles son otras de las condiciones en que colocan a México. Entonces, yo creo que tú lo explicaste, muchos lo hemos explicado. Entonces, por Dios, que acaben de entender, porque hoy ya vuelve otra vez
el director del CESAC, el Carlos Febrillé, creo que es el general Febrillé, que es el encargado del cuerpo, Carlos Febrillé Rodríguez, que los aeropuertos del país son 100%, que entonces lo que sucedió, que primero dijeron, y lo tengo aquí, que el CESAC, que había sido un cortocircuito, todavía está hablando de cortocircuito aquí, hoy. Después se reúnen, la vicepresidenta da y dice que fue un sabotaje. Después se reúnen todos esos organismos, tal y como tú explicaste, Julio, y entonces dice que fue sabotaje. Entonces hoy dice, sí, hubo cortocircuito, pero hubo sabotaje. Y pronto vamos a decir, por Dios, tranquilícense. Esperen la información que tienen que recoger sobre la base de la realidad. Porque todo esto a quien le está haciendo daño es al país. No es ni siquiera al gobierno, al país. Porque si cogen todo esto que está sucediendo y nos hacen lo mismo que le están haciendo a México, son capaces, estos organismos que son altamente, lo explica Pedro Jiménez, altamente especializados, el IDAC, la OASI, que es de Naciones Unidas, es el organismo de Naciones Unidas que tiene que ver con la aviación civil. Son organismos altamente especializados. Lo más probable, y Pedro lo había dicho, y tengo que referirme a Pedro porque es el que domina el tema en el sol de la tarde, que desde hace tiempo, desde que comenzaron a cambiar los técnicos, comenzaron a improvisar en estos organismos tan especializados como es el mismo IDAC. Y entonces, nada, que pues cualquiera, y no es así, no puede ser así. Y si viene yo lo que yo quiero que sea OASI, que haga la investigación, la Agencia de las Naciones Unidas, que haga la investigación, para que no sigan hablando tantos. Eso que tú le dijiste, que me dicen que es un gran amigo del presidente de la República, que es tal vez su militar preferido, hasta suena de ministro, me llamó alguien para decírmelo, hasta suena de ministro de las Fuerzas Armadas, porque es a quien Luis le tiene más confianza, al general Febrillé, Carlos Febrillé Rodríguez. No puede ser posible que todavía hoy esté diciendo, sí, hubo un cortocircuito debido a la interferencia y se agarraron los cables y están en proceso de investigación. Por Dios, que venga la OASI y haga la investigación. Y vamos a callarnos, porque vamos a perjudicar al país. Y nos van a volver a meter en la categoría 1 como le acaban de hacer a México. Doña. Eso es todo lo que yo quería explicar. Y doña, por otra parte, solamente... A ese respecto, doña, antes de cambiar de tema. Sí, señor. Oli. Es bueno, señores, que la gente que está emitiendo información desde el ámbito oficial sepa que hay una sociedad de gentes racionales que escuchan y que definitivamente, independientemente de la posición que uno tenga, que todo el mundo sabe que yo soy una persona defensor de este gobierno y que creo que ha hecho un esfuerzo enorme por solucionar problemas y desafíos inmensos que ha encontrado. El manejo ha sido súper pésimo. Nosotros, cuando conversamos acá con el vocero de Aerodón, nos confirmó que ellos se enteraron cuando iban a prender las luces, que no tenían un sistema de alumbrado para la pista. Es decir, que no se sabe siquiera en el momento en el que ocurrió el sabotaje, que está claro que fue un sabotaje. Es decir, cuando es algo que se pueda hasta monitorear con cámara. Es decir, si estamos monitoreando supuestamente la frontera, no podemos monitorear un aeropuerto aquí en el distrito. Continúa, doña Consuelo, adelante. Gracias, Oli. Al mismo Oli, yo te dije a ti mismo, Oli, tú lo sabes. Oli, por Dios, tú que estás cerca de ellos, dile que se calmen, que hagan la investigación correspondiente, una investigación, que venga OASI, haga la investigación, que es la agencia de Estados de la ONU, para que estemos tranquilos, porque si a nosotros nos meten ahora
Igual, señores, este documento que yo le estoy, que Pedro nos llevó ayer y leyó en Sol de la Tarde, ese documento es de ayer, de la Administración Federal de Aviación, FAA, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que después de la revisión que hizo, bajó la categoría de México a categoría 1, de categoría 2 que estaba. Nosotros logramos llegar a la categoría 3. Vamos a calmarnos. Yo se lo dije al mismo Oli, dile que se espere. Dile que se espere. ¿Entiendes? Ayer salió en el periódico, en las próximas horas ya se tiene la investigación completa y se va a decir quiénes son los culpables. Ayer salió en el Hoy Digital. Señores, por Dios. El diputado todavía dice, este muchacho Jorge Villegas dice, terrorismo, que para mí, si es un sabotaje de esa naturaleza, eso es terrorismo. Porque un avión se estrella ahí en esa pista. Y entonces, ¿cuántos muertos? Díganme. Entonces, es una confusión, muy mal manejo. Y yo lo entiendo, es por dar respuesta, no es por mala fe. Es por dar respuesta al pueblo de que no estamos quedando mal, de que estamos arriba de las cosas. Pero lo que se está volviendo esto es en una bola de, no de nieve, porque nosotros no tenemos nieve, de lodo. Entonces, por favor, Oli, te voy a hacer llegar el informe que estoy hablando, para que tú puedas también hacer algo, tú que estás en comunicación en el gobierno. Y decirle a Julio, dice el ingeniero Tomás Osuna, lo dijo hace 3 días, que a él no lo cancelaron. Salió en la prensa. Que él renunció por cuestiones que acababa de hacer la rueda de prensa que hizo en el periódico Hoy. Y dice, no recibió presiones y se fue por asuntos personales, pero que a él no lo cancelaron, que no es verdad. Que él renunció al cargo. ¿Ok? Ok. Y vamos a tener que hablar de esto. Yo hablé con el doctor Jotin Curijo. Abinader le concedió la nacionalidad a 50 descendientes de haitianos. ¿Qué dice esa información? Que le habían quitado la nacionalidad por la sentencia 168-13. Nosotros hablamos en Sol de la Tarde con el doctor Jotin Curijo sobre esto. Y la verdad es que está sentando un precedente funesto para la República Dominicana, que por decreto se haya violentado una disposición de un tribunal constitucional. Por decreto. Gracias, Julio. Y buenos días. Ayer se publicó en Acento un trabajo de Julián Herrera sobre lo del aeropuerto.